Esto pasó hace unos meses. Me mudé a un bungalow en un vecindario tranquilo, buscando dejar atrás el caos de mi reciente separación. Siempre tuve curiosidad por conocer mis raíces familiares. Así que decidí hacerme una prueba de ADN, con la esperanza de encontrar conexiones con mi historia personal. Regresé a casa un día después del trabajo, cansada y lista para relajarme. Al abrir la puerta, vi un sobre blanco apoyado en el suelo. No recordaba haber esperado alguna carta. Al acercarme, un escalofrío recorrió mi espalda. La forma en que estaba colocado el sobre me pareció extraña. Lo recogí y al abrirlo, mis manos temblaban un poco. Los resultados eran confusos, revelando ascendencias que nunca imaginé. Algunos nombres me sonaban, pero otros eran desconocidos. Me senté en la mesa, aún con el sobre entre las manos. Esperaba respuestas, pero lo que recibí fue un lío de conexiones y una inquietante sensación que me abrazaba. Tal vez debería haber dejado el tema ahí. La curiosidad se convirtió en una necesidad. Empecé a investigar, pero el camino se volvió extraño. Esa noche, mientras buscaba información en mi computadora, escuché un murmullo. Eran voces, o al menos eso creí. Me detuve y quedé en silencio. Era como si las voces vinieran de justo detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. El aire de la habitación se volvió pesado. Los días siguientes se hicieron más extraños. Viejas fotos de personas desconocidas empezaron a aparecer en mi buzón. Eran imágenes de rostros serios mirándome fijamente. No sabía por qué me enviaban eso. Cada vez que buscaba respuestas, me encontraba con más preguntas. Era como caer en una espiral sin fin. Una tarde, decidí llamar a la compañía de ADN para aclarar las cosas. La voz del operador era cortante y casi inquietante. Dijo que no podían ayudarme. No todos los resultados son claros, dijo. Mientras hablaba, un murmullo surgió de nuevo detrás de mí. Esta vez era más claro. Una pregunta resonó en mi pecho. ¿Por qué estás aquí? Me quedé helada. No había nadie en la habitación. El frío me recorrió una vez más. Era solo mi mente, pensé. Pero mi corazón latía rápido. Esa pregunta me atormentaba. Un día decidí investigar más sobre esos nombres que salían en mis resultados. Estaba tan enfocada que no escuché cuando alguien tocó la puerta. Me llamó la atención que, al mirar, no había nadie. Las voces siguieron. A veces, parecía que susurraban mi nombre. La inquietante sensación de que algo no estaba bien se intensificaba. Todo se volvió más pesado. Una noche, decidí enfrentar mis miedos. Me senté en mi sala, con la luz tenue y el silencio pesado. Sentí que alguien me observaba. Al mirar hacia la ventana, vi una sombra. Era la figura de alguien. El rostro me resultaba familiar, pero no sabía de dónde lo conocía. Me giré rápidamente, pero no había nadie, solo el vacío. En ese momento, supe que estaba atrapada en un misterio donde mis raíces eran solo el comienzo. Capítulo 2. La siguiente mañana, decidí visitar la biblioteca del vecindario. Algo dentro de mí necesitaba respuestas concretas, algo que pudiera darme claridad, y pensé que buscar en libros antiguos podría ayudarme. Mientras caminaba, el aire fresco de la mañana me hizo sentir un poco más tranquila, aunque la sensación de un peso que no podía quitarme del pecho seguía presente. Pensé en las fotos que había recibido, imaginando sus historias en mi mente. Al llegar a la biblioteca, el lugar estaba casi vacío. Busqué en la sección de genealogía, rodeada de volúmenes polvorientos. La idea de descubrir algo sobre mi familia me emocionaba un poco, a pesar del miedo que me acechaba. Empecé a leer sobre apellidos y linajes, tratando de conectar los puntos que parecían vagos en mis resultados de ADN. Mientras hojeaba un libro sobre las migraciones, la voz volvió a susurrar en mi mente. ¿Por qué estás aquí? Resonó, pero ahora parecía un eco, como si un fragmento de mi propia historia estuviera tratando de comunicarse. Miré a mi alrededor, sintiéndome como si estuviera en un lugar que no era del todo seguro. Intenté centrarme en lo que estaba leyendo, pero la sensación luminosa de ser observada
no me abandonaba. Decidí tomar un descanso y salí al patio de la biblioteca. El sol brillaba intensamente. No obstante, cuando miré hacia el camino, vi una figura a lo lejos, de pie. Era un hombre mayor, con un rostro familiar que me hizo estremecer. Me recordó a la sombra que había visto la noche anterior. El hombre me miraba fijamente y su mirada parecía penetrar en mí. Sentí un impulso extraño. Sin pensar, me acerqué a él. ¿Lo conozco?, le pregunté, sintiendo mi voz temblar. Él sonrió suavemente, pero no me respondió. En cambio, hizo un gesto con la mano, sugiriéndome que lo siguiera. Mi instinto me decía que no debía hacerlo, pero había una atracción magnética en su presencia. Al llegar a donde él estaba, el hombre me dio un pequeño paquete envuelto en papel marrón. «Esto es para ti», dijo con una voz profunda y resonante. No entendía qué era ni por qué lo hacía, pero lo acepté. También vi que había una cadena en su cuello con un medallón que me pareció familiar. «Tú necesitas saber», agregó antes de girarse y alejarse rápidamente. Al abrir el paquete, encontré un viejo diario cubierto de polvo. La tapa era de cuero desgastado. No pude evitar sentir el escalofrío recorrer mi espalda nuevamente. Las voces volvieron a moverse dentro de mí, susurrando, y esta vez era más como un coro. «Lee, Lee», parecía decirme. De repente, el viento sopló fuerte, y el sonido de las páginas del diario se alzó sobre el murmullo que resonaba en mi mente. Decidí abrirlo. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones y fechas, pero lo que realmente me sobresaltó fue un nombre que apareció, el mismo que se encontraba en mis resultados de ADN. Mi corazón se detuvo. Justo en ese instante, escuché un ruido detrás de mí. Me volví rápidamente y vi a una sombra avanzar en mi dirección, expandiéndose como un monstruo en la luz. Tenía la sensación creciente de que todo lo que había descubierto me llevaba a algo más oscuro, algo que estaba a punto de desvelarse. El diario en mis manos empezaba a arder con preguntas no respondidas. ¿Qué era lo que verdaderamente había comenzado? Capítulo 3. Me giré bruscamente hacia la sombra que se acercaba. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y el aire se volvió espeso, casi pesado. La figura se delineaba con más claridad. Era otra mujer, joven, con un cabello largo y desordenado que ocultaba parcialmente su rostro. Sus ojos eran oscuros y profundos, como si estuvieran llenos de secretos. No podía moverme. «¡Espera!», grité, pero la palabra apenas salió de mis labios. Nada puedo hacer más que observarla. La extraña se detuvo a unos pasos de mí, su mirada fija en el diario. Sentí como mis dedos se aferraban al objeto, como si fuera mi única protección ante lo desconocido. «¿Por qué tienes eso?», preguntó, y su voz era un suave susurro que resonaba en el aire tenso. «No lo sé. Un hombre me lo dio. Dijo que era para mí», respondí, sintiendo el nerviosismo escalar por mi cuerpo. Esa respuesta no parecía haberla satisfecho. «Él nunca debería haberte encontrado. Tienes que dejarlo», insistió. Sus ojos ahora se mantuvieron firmes en los míos, como si pudiera ver a través de mí. Un escalofrío recorrió mi espalda. «No puedo. Necesito saber qué hay aquí. Tengo que entenderlo», murmuré, sintiendo que mi determinación luchaba contra el miedo. A pesar de lo aterradora que era la situación, había algo dentro de mí que se negaba a retroceder. La desconocida soltó un suspiro, como si ya hubiera pasado por esto antes. «Lo que estás buscando no es solo un simple registro. Puede ser peligroso», advirtió, con un tono de advertencia que me hizo estremecer. Entonces, de repente, su rostro se iluminó con un destello de comprensión. «¿Tienes alguna idea del legado que esto implica? No estás sola, pero tampoco estás a salvo». Las palabras resonaron en mi cabeza mientras intentaba procesar lo que decía. Estaba en medio de algo mucho más grande de lo que había imaginado. ¿Lo sabía el hombre que me había entregado el diario? «¿Quién eras tú para él?», le pregunté, pero antes de que pudiera responder, un sonido atronador retumbó en la distancia. El edificio de la biblioteca tembló levemente a causa de un ruido sordo.
Miré hacia la entrada, sintiendo una creciente inquietud en mi pecho. «Debemos irnos», exclamó ella, volviendo hacia mí con urgencia. Sin esperar mi respuesta, comenzó a caminar rápidamente hacia la salida del patio. Pero algo en su expresión me hizo dudar. «¿Tú no comprendes? No están lejos. Vienen por ti», añadió. El miedo se apoderó de mí. Mis pensamientos se agolpaban y solo podía pensar en dos cosas: la figura que había visto y el sonido que se intensificaba. Sin pensarlo más, decidí seguirla. Corrimos juntas por el patio y mientras nos acercábamos a la salida, escuché pasos apresurados detrás de nosotros. La sensación de que algo oscuro nos perseguía me llenó de pánico. Miedos ancestrales, historias olvidadas, salieron a la superficie. ¿Qué era lo que realmente había comenzado? La pregunta flotaba en mi mente mientras cruzábamos la puerta de la biblioteca, el aire fresco golpeando mi rostro, recordándome que este no era el final. Tal vez solo era el principio de un caos que no podía imaginar. Una sombra se deslizó por el costado de la biblioteca, y supe que no podía detenerme ahora. Estaba atrapada en algo que seguía creciendo, y tenía que descubrir hasta dónde me llevaría. Capítulo 4. Corrimos por la calle, el sonido de nuestros pasos resonando en el silencio inquietante que nos rodeaba. De repente, un grito desgarrador rompió la calma de la noche. Me detuve en seco y miré hacia atrás, pero no vi a nadie. Solo la oscuridad se extendía detrás de mí. «No te detengas», instó la mujer, y su voz me sacó de mi trance. La seguí, cada paso un impulso repentino de adrenalina. «¿Qué está pasando?», le pregunté, tratando de mantener la voz firme, aunque el miedo se filtraba en mis palabras. «Es más complicado de lo que crees. No soy una enemiga, pero no puedo explicarte ahora», respondió, mirando sobre su hombro, visiblemente alterada. El ruido se acercó, y mis instintos me gritaron que teníamos que encontrar un lugar seguro. «¿Quiénes son ellos?», le exigí saber, pero ella no se detuvo. En su mirada había una mezcla de temor y determinación. Nos metimos en una calle más estrecha, las sombras abrazando cada rincón. A medida que nos adentrábamos en el laberinto de calles, mi mente se llenaba de teorías. Sabía que el diario era importante, pero ¿por qué habría de involucrarme en algo tan peligroso? ¿Qué significaban esas palabras sobre un legado? «¡Detente!», ordenó de repente, deteniéndose en seco frente a una puerta semiabierta. Miré a mi alrededor, sintiendo la inquietud apoderarse de mí. «Debemos escondernos aquí», dijo, y empujó la puerta. No había tiempo para cuestionarlo. La seguí, y las sombras se cerraron sobre nosotras. Dentro, el aire era frío y denso, el olor a polvo impregnando mis fosas nasales. La penumbra era casi tangible. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», susurró la mujer, su expresión tensa. La habitación estaba llena de objetos extraños, cajas apiladas, un escritorio antiguo y fotografías en las paredes. Cuando mis ojos se ajustaron a la oscuridad, noté un símbolo en varias de las imágenes, uno que parecía familiar. «Esto lo he visto antes», murmuré, y me acerqué a una de las fotografías. Una imagen de un grupo de personas, susurrando entre sí, estaba delineada en un círculo. El mismo símbolo del diario. «¡No toques eso!», gritó. Un escalofrío me recorrió al ver su reacción. «Es parte de lo que estás buscando, pero también es peligroso. No todos deben alimentarte», advirtió, su voz intensificándose. «¿Qué es lo que busco?», pregunté, frustrada y ansiosa por respuestas. Pero antes de que ella pudiera responder, escuchamos un golpe fuerte en la puerta de entrada. «¡Rápido!», dijo, empujándome hacia una trampa que daba a un pequeño sótano. No había tiempo para dudas. Nos deslizamos dentro justo cuando la puerta cedió a la fuerza, dejando escapar un sonido de madera astillándose. Aterrizadas en el suelo polvoriento, la oscuridad era total. El único sonido que oía era el de nuestras respiraciones. «Tienen que encontrar el diario antes que nosotras. Debemos prepararnos», dijo su voz, más clara en la cercanía. La urgencia en sus palabras hizo que mi corazón latiera con fuerza.
Y justo cuando creí que la tensión podía romperse, iluminaciones brillantes llenaron el espacio, penetrando en el sótano. No sé cuánto tiempo podremos quedarnos aquí, susurré, sintiendo que cada segundo pasaba pesadamente. Pero algo en la voz de mi acompañante cambió. Déjame contarte una historia, la que me trajo hasta aquí, la que gira en torno a ti. Y entonces supe que el verdadero caos apenas comenzaba. Capítulo 5. La oscuridad en el sótano me envolvía como una manta pesada. La mujer se acercó un poco más y su rostro se iluminó por la luz parpadeante que venía de arriba. El miedo era palpable, pero había una chispa de curiosidad en su voz que me hacía querer escucharla. Todo comenzó hace años, dijo, su mirada centrada en el suelo polvoriento. Un grupo de personas buscaba respuestas, y esas respuestas se encontraban en el diario. Usaron el símbolo que viste y se hicieron poderosos, pero había un precio. Aquellos que lo encontraron se convirtieron en blancos. ¿Blancos? ¿De quién?, pregunté, tratando de procesar lo que decía. Mi mente daba vueltas, llena de preguntas y confusiones. De quienes ahora persiguen el legado. Ellos creen que el diario tiene poderes que pueden cambiarlo todo. ¿Y tú? Tú eres la clave, explicó, su voz temblorosa. Tus orígenes están conectados con ellos. ¿Mis orígenes? No entiendo. Balbuceé, tratando de recordar a mis padres. Siempre había sentido que había algo raro en mi historia familiar, pero nunca pensé que tuviera que ver con buscar un diario. Tu ADN, tu sangre, es lo que ellos quieren encontrar, agregó, y podía ver el temor creciente reflejado en sus ojos. Tu conexión con esa historia es más fuerte de lo que imaginas. La idea de ser parte de algo tan grande me aterraba. ¿Cómo puedes estar tan segura?, pregunté, cada palabra brotando con incredulidad. ¿Quiénes son exactamente? Son una secta. Se conocen a sí mismos como los guardianes de la verdad. Proteger el conocimiento es su objetivo y creen que tú, como portadora de la sangre adecuada, debes ser formada o eliminada, dijo, sus labios temblando. ¿Formada? ¿Eliminada? ¿De qué estás hablando? Mis pensamientos se dispararon con cada revelación. Todo esto era un caos. Sentí que la realidad alrededor de mí comenzaba a desmoronarse. Un nuevo golpe resonó en la puerta de entrada. La mujer se tensó al escuchar el sonido, sus ojos llenos de alarma. Ellos vienen por nosotras, susurró. No había tiempo. Necesitamos salir de aquí, dije con decisión, aunque sentía que mi voz temblaba. La oscuridad comenzó a sentirme más opresiva, como si estuviera vibrando con una energía desconocida. Pero no podemos dejar que nos atrapen. Hay un camino. La mujer comenzó a moverse hacia una esquina del sótano, donde había una trampilla escondida. ¿Qué hay ahí?, pregunté tratando de seguirla. Un túnel. Puede llevarnos a un lugar seguro, pero no sé cuánto tiempo tendremos, respondía apurada, mientras con sus manos quitaba escombros que bloqueaban la entrada. El ruido en la parte superior aumentaba. Las luces parpadeaban, llenando la escena con una atmósfera frenética. No podía evitar sentir que el tiempo se acababa. ¡Rápido!, le grité, apenas recolectando el valor para seguirla, mientras el eco de los golpes resonaba en mi pecho. Fue entonces cuando escuché una voz que no reconocía, pero que me heló la sangre. «Sabemos que están ahí, ríndanse», resonó profunda y grave. Todo mi cuerpo se tensó. La situación se había vuelto crítica. «¿Qué hacemos?», apenas podía formular las palabras. La mujer se volvió hacia mí, y detrás de su determinación vi un destello de miedo. «Debemos confiar en el túnel. Es nuestra única opción». Fue una respuesta sencilla, y mientras su voz se llenaba de resolución, supe que no había marcha atrás. Y así, sin más remedio, nos lanzamos a la oscuridad del túnel, con la esperanza de que nos llevaría hacia algo más que solo el caos que dejábamos atrás. Capítulo 6. El túnel era un laberinto de sombras y tierra. Casi podía oír la respiración de la mujer a mi lado, mezclándose con el eco de nuestros pasos, mientras avanzábamos, apresuradas. La oscuridad nos petrificaba,
pero no había lugar para el miedo. Cada golpe de la puerta arriba nos recordaba que el tiempo se terminaba. ¿Cuánto durará este túnel?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme, aunque me sobrepasaba la ansiedad. No lo sé. Hasta donde yo recuerdo, conecta con el antiguo edificio de la biblioteca, respondió, su voz baja y entrecortada. Pero si nos alcanzan, no habrá tiempo para escapar. Mis pensamientos eran un torbellino. ¿Qué había detrás de esa biblioteca? Podía sentir la presión de las revelaciones pasadas, cada secreto que había sido guardado a mis espaldas. La idea de los guardianes de la verdad me mantenía alerta. Eran los perseguidos, pero ahora éramos nosotras las que huíamos. Al avanzar, el túnel comenzó a estrecharse. Las paredes de tierra parecían acercarse entre sí, casi como si la tierra misma quisiese cerrarse sobre nosotras. Traté de no pensar en lo que pasaría si quedábamos atrapadas. ¿Sientes eso?, murmuré, mientras una repentina corriente de aire frío nos golpeaba. Sí. Esto significa que estamos cerca. No podemos detenernos, apuró, y accedí a seguirla, aun cuando la desesperación aumentaba en mi pecho. Sin aviso, las paredes comenzaron a vibrar. La tierra tembló con una fuerza repentina. ¡Rápido! ¡Esos golpes están más cerca!, grité, y nuestras carreras se hicieron más frenéticas. De repente, una luz brillante apareció al final del túnel. Mis pasos se aceleraron, al menos habría un respiro en aquel lugar desconocido. Pero antes de salir, la mujer me detuvo. «Escucha», dijo, la voz dura. «No sé si deben saber que hemos llegado. Debemos ser astutas». Asentí. No tenía ninguna idea de cómo defendernos, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para escapar. Al llegar a la salida, hicimos una pausa. El aire fresco contrastaba con la pesadez de la tierra. Al mirar hacia el exterior, vi la entrada trasera de la biblioteca, un lugar que había visitado de pequeña, pero que ahora parecía un campo de batalla. El ambiente estaba tenso, y podía sentir que algo se preparaba. Salimos y echamos un vistazo alrededor. La biblioteca estaba vacía, sin señales de los guardianes, pero el silencio era inquietante. «¿Dónde están?», murmuré, y supe que no solo me refería a ellos, sino a toda la situación que había comenzado a desmoronarse. «No lo sé, pero quizás encontremos respuestas dentro», sugirió ella. Y aunque la idea de entrar me asustaba, sabía que era nuestra única opción. Entramos despacio. La puerta chirrió ominosamente detrás de nosotras. La biblioteca era un laberinto de libros apilados y pasillos oscuros. La luz se filtraba tenuemente por las ventanas sucias, creando sombras que danzaban a nuestro alrededor. Mientras explorábamos, una inquietante sensación se apoderó de mí. Algo estaba en el aire, una presencia inexplicable. Tal vez eran los guardianes, o podía ser la historia latente de aquel lugar. Entonces, al pasar junto a una estantería, vi un símbolo grabado en la madera. Era el mismo que había visto en el diario. «¿Es esto?», apenas podía respirar. «Pero, ¿qué significa?». Ella se acercó rápidamente, sus ojos amplificados por la sorpresa. «Significa que estamos en el lugar correcto. Pero también significa que no estamos solas». En ese instante, el silencio se rompió. Un sonido sutil, como un roce, comenzó a acercarse por uno de los pasillos. Al girarnos, una sombra se deslizó entre las estanterías, y supe que los guardianes no tardarían en encontrarnos. Para nosotras, el tiempo nuevamente se había vuelto un enemigo. Capítulo 7. La sombra se movió con agilidad, deslizándose entre los libros de una manera casi sobrenatural. Mi corazón latía desbocado, y podía sentir cómo la adrenalina me inundaba, empujándome a buscar refugio. «Debemos escondernos», susurré a la mujer, mientras retrocedía cautelosamente hacia una esquina apartada de estantes. Ella asintió, pero no se movió. «Si nos escondemos, podrían pasarnos por alto. Debemos estar listas». «¿Listas para qué?», pregunté, un nudo de miedo apretándose en mi pecho. No había tiempo para reflexionar, así que decidí hacer caso. Nos quedamos de pie,
casi abrazadas a un estante de libros, mientras el sonido se acercaba. La sombra se detuvo y el silencio se hizo aún más denso. Entonces, con un movimiento rápido, un hombre surgió del rincón oscuro. Su cara era familiar, pero el temor en su mirada me impidió recordar su nombre. «¿Qué hacen aquí?», preguntó, su voz tensa y llena de alerta. «Estamos huyendo», dije con la voz más firme que pude reunir. «Los guardianes nos buscan». Él frunció el ceño y se acercó un par de pasos. «¿Ustedes son las que llegaron por el túnel? Eso complicará las cosas. Necesitamos movernos, ahora». Antes de que pudiera procesar sus palabras, sentí la vibración intensa del suelo. «Ellos vienen», añadió, y no había tiempo que perder. Nos dirigimos por los pasillos, zigzagueando entre los estantes como si el sector de la biblioteca se hubiera convertido en un laberinto mortífero. Cada esquina podría ser un escondite o una trampa mortal. «¿A dónde vamos?», le pregunté, con la respiración entrecortada. «Hay una sala de refugio en la parte trasera. Si logramos llegar, allí podremos escondernos y planear», explicó rápidamente, antes de girar en una esquina. Cuando llegamos a una puerta de madera maciza, la empujó con fuerza. «Adelante», dijo, y aunque el miedo corría por mis venas, sentí una ráfaga de determinación. Entramos, y el espacio era mucho más pequeño de lo que había imaginado. Había cajas apiladas y viejos rollos de pergaminos arrugados, pero no había tiempo para examinar nada. La puerta se cerró tras de nosotros, y el silencio volvió a caer, aunque esta vez estaba cargado de tensión. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté. Me sentía atrapada. No podía ignorar la inquietante sensación de que los guardianes estaban muy cerca. El hombre respiró profundo, tratando de calmarse. «Aquí es donde los guardianes guardarían sus secretos más oscuros. Si tenemos suerte, encontraremos algo que nos ayude». Recorrimos la habitación en busca de cualquier pista, mientras el tiempo parecía desvanecerse. De repente, mi mirada se fijó en un objeto en el rincón, un medallón antiguo, reluciente en la penumbra. «Mira esto», le dije a la mujer, acercándome cautelosamente. Ella se inclinó sobre el medallón, su expresión de sorpresa transformándose rápidamente en confusión. «No entiendo. Este símbolo lo he visto en otros lugares, pero no sé qué significa», murmuró. Mientras intentaba retener mi creciente ansiedad, el ruido de pasos resonó justo fuera de nuestra puerta. Sin pensarlo, llevé mi dedo a mis labios, instándoles a callar. «Están aquí», susurré, sintiendo cómo la presión del miedo se apoderaba de mí. «Debemos actuar rápido. Si nos encuentran con este medallón, estaremos perdidas», dijo el hombre, su tono lleno de urgencia. Miré a la mujer y su expresión me decía que estaba pensando lo mismo. «¿Qué hacemos?», pregunté, y por un instante solo había incertidumbre en el aire. Sin previo aviso, la puerta tembló bajo una fuerza externa y con un crujido ensordecedor se abrió violentamente. Las sombras de los guardianes se cernieron sobre nosotros, sus rostros enojados iluminados por la luz tenue de la biblioteca. «¡Atrás!», grité, empujando a la mujer justo cuando los guardianes cruzaban el umbral. El medallón se deslizó de mis manos, y mientras rodaba por el suelo, su brillo se apagó, dejándonos a merced de nuestros perseguidores. Capítulo 8. El tiempo pareció detenerse. La figura de un guardián se acercó, cara de piedra y ojos fríos. Sentí cómo la desesperación me atenazaba. Miré a la mujer y al hombre, buscando algún consuelo en sus rostros, pero vi solo el mismo miedo reflejado en sus miradas. «¡No se muevan!», ordenó uno de los guardianes, su voz profunda resonando en la habitación. Su llegada no era la que cualquiera hubiera deseado, y parecía que nosotros, en nuestro refugio, no teníamos más escapatoria que enfrentarlos. De repente, la mujer dio un paso adelante. «No estamos aquí para causar problemas», dijo, su voz temblando, pero llena de determinación. «Solo queremos respuestas». «¿Respuestas? ¿Acaso creen que los guardianes responderán a sus preguntas?», se burló una de las sombras. Su sonrisa no era una sonrisa, sino una mueca peligrosa. «Por favor,
Entiendan que estamos en una situación desesperada, intercedí, tratando de mantener la calma. Hemos encontrado algo que podría ser importante. Los guardianes intercambiaron miradas, su interés parecía haber sido captado, aunque su desconfianza permanecía. ¿Qué es lo que encontraron?, preguntó el líder, cruzando los brazos. Antes de que cualquiera pudiera responder, un grito estalló desde el pasillo. Los guardianes, sorprendidos, se giraron al momento. El ruido provenía de más allá de nuestra puerta, el sonido de pasos apresurados y gritos inconfundibles. «¿Qué demonios está pasando?», dijo uno de ellos, visiblemente inquieto. Fue en ese instante que su atención se desvió completamente de nosotros, y el caos en el pasillo se intensificó. «Es nuestra oportunidad», murmuré, dándole un rápido tirón al hombre, quien me miró confundido. La mujer apenas pudo asentir antes de que comenzáramos a movernos hacia la puerta. Los guardianes estaban centrados en la nueva amenaza, pero no teníamos idea de cuánto tiempo tendríamos antes de que se dieran cuenta de que estábamos allí. Al abrir la puerta con cautela, el grito se intensificó. Salimos a un oscuro corredor lleno de estantes y refugios improvisados. «¿A dónde vamos?», preguntó la mujer, su voz casi ahogada en el ruido. «No lo sé, pero necesitamos alejarnos de aquí», respondí, mirándolo a ambos con urgencia. A medida que avanzamos, los ecos de la biblioteca parecían multiplicarse, llenando el espacio de hora en hora. «¿Qué crees que estaba sucediendo afuera?», preguntó el hombre, su voz apenas un susurro. No tenía una respuesta, pero de repente, una imagen tan clara como el cristal me asaltó. La figura del hombre del túnel, el símbolo del medallón, la sombra que había acechado con tanto sigilo. En un momento, justo cuando una puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, vi un brillo en el suelo. Me agaché y recogí el medallón. Este parecía haberse iluminado de nuevo. «Miren esto», grité, levantando el objeto hacia la tenue luz que emanaba del corredor. «¿Eso es?», preguntó la mujer acercándose con prisa. «¿Es lo que nos lleva a las respuestas?». «No estoy segura», respondí, mirando al medallón con creciente fascinación y temor. «Pero debemos averiguarlo antes de que nos encuentren». Sin embargo, justo cuando pronuncié esas palabras, un grito desgarrador resonó de nuevo, esta vez más cerca, y antes que pudiéramos formar un plan, la puerta que acabábamos de abrir volvió a temblar. Los guardianes estaban tras nosotros, y no había tiempo para dudar. «¡A la izquierda!», grité, e impulsivamente tomé la dirección a la que la luz nos guiaba, sin saber si realmente había alguna salida o solo un destino sin retorno. La adrenalina me empujaba, y mientras corríamos, podía sentir cómo el peligro nos acechaba, cada vez más cerca, tan oscuro como las sombras que nos perseguían. Capítulo 9. El sonido de pasos resonaba detrás de nosotros, cada golpe como un tambor que marcaba el ritmo de nuestra huida. Corrí con todas mis fuerzas, el medallón brillando en mi mano, como una luz que intentaba guiarnos a través del laberinto oscuro. «¿Por qué no hay más apagón aquí?», gritó la mujer. «No lo sé, solo sigue corriendo», respondí sin detenerme. El aire frío del corredor me cortaba la respiración, pero no podía pensar en eso ahora. Solo había que seguir adelante. De repente, a mi izquierda, vi una puerta entreabierta. «¡Aquí!», grité, indicando hacia ella. Sin pensarlo, giré y me lancé hacia adentro, arrastrando a los dos conmigo. Cerré la puerta con fuerza, el sonido de madera contra madera resonando en el silencio tenso que quedó después de nuestro frenético escape. El lugar era pequeño y oscuro. Apenas había luz, pero pude distinguir algunas estanterías llenas de libros y papeles esparcidos por el suelo. Nos agachamos, tratando de captar nuestro aliento, mientras los ecos de la persecución se desvanecían poco a poco. «¿Dónde estamos?», murmuró el hombre, su rostro pálido a la luz tenue. «No tengo idea, solo necesitamos una pausa», respondí, sintiendo cómo el miedo me dejaba temblando. La mujer se movió hacia una ventana opaca, tratando de asomarse. «No veo nada, pero creo que están buscando», dijo con voz temblorosa. «¿Por qué nos estarían buscando?», pregunté,
sin poder entender la situación. Todo me parecía un caos. El hombre me miró y el medallón brilló de nuevo en mis manos. ¿Y eso? ¿Qué significa?, me preguntó, señalando el objeto que había encontrado antes. Su luz era más intensa ahora, casi hipnótica. No lo sé, pero siento que está conectado con todo esto, respondí, sintiendo una extraña atracción hacia él. Era como si el medallón me estuviera llamando, pidiéndome que hiciera algo. Fue en ese momento que decidí abrirlo. Con cuidado, busqué un mecanismo hasta que sentí un pequeño clic. La tapa se levantó y, para mi sorpresa, un pequeño papel se desprendió de su interior. «Mira esto», dije, sacando el papel. Lo desenrollé con manos temblorosas. Estaba escrito en un idioma que no comprendía, pero había símbolos que reconocí. El mismo símbolo que había visto en el túnel. «Esto es parte de lo que nos llevó a este lugar», dije apenas en un susurro, sintiendo cómo la tensión aumentaba. «¿Qué significa?», preguntó la mujer, acercándose a mí, sus ojos llenos de inquietud. «No lo sé, tal vez sea un mapa o un mensaje», respondí mientras miraba las líneas y figuras. Algo en mí me decía que necesitábamos descifrar esto, y rápido. Quizás nos indique dónde ir a continuación. Un estruendo desde el corredor nos hizo sobresaltarnos. La puerta tembló, y enseguida estuvo acompañada por el sonido de pasos que se acercaban rápido. «¡Ellos están aquí!», gritó el hombre, su pánico palpable. «Rápido, escondámonos», dije mientras me levantaba, asomándome detrás de una estantería. La mujer y el hombre me siguieron y nos quedamos inmóviles mientras los pasos se acercaban más. Volvía a sentir la adrenalina subir mientras los guardianes buscaban en cada rincón. Me preguntaba si el medallón nos habría delatado, o si conseguiríamos salir de este lío en el que nos habíamos metido. Mi corazón latía con fuerza, temiendo que en cualquier momento la luz se fuera, y todo lo que conocíamos quedara atrás. Y justo cuando sentí que no podía soportar más la presión, un grito resonó en el corredor. Pero no era un grito de los guardianes, era una voz familiar que retumbaba en mis oídos. «¡Mira lo que he encontrado!», gritó una figura que apenas lograba ver entre las sombras. Me pregunté si nuestras esperanzas habían llegado con eso, o si por el contrario éramos aún más vulnerables. Capítulo final. La figura que emergió de las sombras era un hombre, alto y con una energía familiar. Era el mismo hombre que me había entregado el diario en la biblioteca. Su medallón resplandecía igual que el mío. De inmediato me sentí aliviada y confundida al mismo tiempo. «¿Por qué estás aquí? Debemos salir antes de que los guardianes lleguen», grité, sintiendo la inquietud recorrerme de nuevo. El hombre se detuvo. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y determinación. «Escucha, hay cosas que necesitas saber. No tienes idea de lo que está en juego», dijo, su voz intensa. Pero el retumbar en la puerta hizo que nos quedáramos en silencio. «Lo que tenemos ahora puede ser la clave», insistió mientras los pasos resonaban con fuerza. El hombre sacó otro medallón. Este parecía vibrar con energía. «Este lugar contiene algo más que solo secretos. Es un vínculo entre muchos, un legado que ha sido protegido durante siglos». Pero el tiempo se acababa. La puerta crujió bajo el peso de lo que venía, y en ese instante la mujer al lado mío tomó la decisión. «Miremos el papel del medallón», sugirió, acercándose mientras se lanzaron más golpes a la puerta. Sin más opción, desenrollé el papel. «Es un mapa», exclamé, sintiendo que las líneas dibujadas podían ser la respuesta que tanto necesitábamos. «Parece indicar un lugar». Pero antes de que pudiera terminar, el hombre interrumpió. «No tenemos tiempo. Si logramos alcanzar el punto que señala, podremos estar seguros, al menos por un tiempo». Las paredes temblaban a medida que los guardianes intentaban abrir la puerta. Aceleré el pulso dentro de mí, sintiendo que esta podría ser nuestra última oportunidad. «¿Hacia dónde tenemos que ir?», pregunté, con la esperanza de que el apuro nos hiciera encontrar el camino. «Sígueme», dijo el hombre, y sin pensarlo dos veces, todos salimos del escondite.
Corrimos, atravesando el laberinto caótico de la biblioteca, el eco de las voces y los pasos amenazantes aún presentes tras nosotros. El corredor parecía interminable, y cuando por fin llegamos a una salida, una luz brillante nos golpeó. Afuera, la noche estaba estrellada, pero la calma era engañosa, y sentí una presión en el aire. ¿Dónde está el lugar en el mapa?, le pregunté, tratando de mantener la cabeza fría ante lo inevitable. Está cerca, dentro de las ruinas del edificio al final de la calle, respondió. Miré a la mujer. Su cara mostraba el mismo temor que sentía, pero también una resolución creciente. «¡Vamos!», grité, llevándolos a ambos hacia adelante. Las sombras de los guardianes aún acechaban, pero las luces de la ciudad nos brindaban un refugio temporal. Corrimos hacia el edificio, desesperados por descubrir la verdad que nos aguardaba. Al llegar, vi los antiguos adoquines y mis latidos se entrelazaron con la historia del lugar. «Es aquí», dijo el hombre, señalando hacia un vestíbulo destruido donde el símbolo del medallón brillaba débilmente en las paredes. Al acercarme, una energía comenzó a fluir a través de mí, como si el lugar cobrara vida. «¿Qué está pasando?», apenas pude preguntar. Pero la respuesta llegó en forma de un eco profundo que atravesó el aire, resonando dentro de nosotros. «Estás conectada, has llegado al corazón de tu historia». Mientras los guardianes se acercaban, sentí una ola de poder recorrer mi cuerpo. Era como si todos los misterios, todas las sombras del pasado, comenzaran a cobrar sentido. «Debemos unir nuestros medallones», insté, mirando a mis compañeros. Se acercaron y juntos activamos la energía. Un resplandor suave envolvió el edificio. Las sombras que nos perseguían se detuvieron, sorprendidas. En ese momento, comprendí que habíamos despertado algo antiguo, algo más grande que nosotros. Sabía que los guardianes no se rendirían, pero esto era solo una batalla. «¿Y si no hay respuestas?», murmuró la mujer. «¿Qué si este es solo el comienzo?». «Nunca lo sabré», le dije, sintiendo la incertidumbre calar hondo. Pero estaban surgiendo nuevos caminos ante nosotros. El medallón pulsó con fuerza en mi mano, como un recordatorio de que la historia seguía viva. No sé qué vendrá después, ni cuáles serán las verdaderas intenciones de los guardianes, pero una cosa es clara: no había más vuelta atrás. Había tomado el primer paso hacia la verdad, y aunque la aventura me llenaba de inquietud, también estaba lista para lo que estaba por venir. Todavía pienso en eso a veces, en el eco de las voces, la sombra de mis ancestros. Esa búsqueda apenas ha comenzado, y aunque ahora tengo más preguntas que respuestas, estoy decidida a descubrirlas.